se los enfatizo porque es relevante para la práctica. Aquí uno puede ver los heterocigotos. O sea, los heterocigotos tienen un fenotipo distinto, entonces uno literalmente los puede ver, ¿ok? Y eso es muy importante a la hora de contar frecuencias. Cuando hablamos de estos alelos vimos, bueno, hablamos de cómo se distribuyen los fenotipos, genotipos. ¿Es alguno más frecuente que el otro? ¿Cómo cambia esto en generaciones futuras? Porque esto es importante, porque acuérdense que la evolución se da por cambios en las frecuencias alélicas que se empiezan a acumular a través del tiempo, ¿ok? Por eso es importante. Ok, en este caso sí, teníamos el heterocigoto y el homocigoto se ven iguales. Ok, en términos de una población, es básicamente un grupo de organismos que están ahí aisladillos, digamos, de vez en cuando reciben migrantes o envían migrantes, pero bueno, emigrantes, pero en general es un grupo que se reproduce entre sí, ¿ok? Y nosotros en genética de poblaciones vemos esto como un conjunto de alelos, ¿ok? ¿Cuántos alelos tiene cada individuo por gen? Dos, profe. Porque somos diploides, hay organismos triploides o tetraploides incluso, entonces esos tienen 3 o 4 alelos por gen, nosotros tenemos 2, ¿ok? Entonces en genética de poblaciones no nos importa si un individuo en particular tiene las 2 copias del A o el A y la minúscula, sino que vemos todos en conjunto, o sea, ya no importa cuál individuo los tiene, ¿ok? Y con eso tratamos de predecir cómo se comportarán esos alelos en el futuro, si se van a mantener igual, si van a cambiar, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos esta población de gatos, donde la mitad es amarillos y la mitad son negros. Acuérdense, perdón si no les di el trasfondo de esto, en muchos gatos se da esto, bueno, en felinos, el melanismo, que es normalmente es dominante, a veces cambian en algunas especies, pero normalmente es dominante y básicamente produce mucho más melanina, entonces se ve que es el pigmento de color negro oscuro. Entonces son las famosas panteras, ¿verdad? Pero bueno, es la misma especie, ¿ok? Entonces veámoslo aquí en este ejemplo. Si tenemos una población mitad y mitad, ¿ok? Esa población crece. ¿Cómo creen que sea la población futura? ¿Se va a mantener ese 50 y 50 o va a cambiar? Se mantiene si se reproducen al azar. Exactamente, si se reproducen al azar, debería mantenerse, ¿ok? ¿Qué cosas implica que se reproduzcan al azar? O sea, ¿qué cosas son necesarias para que se reproduzcan al azar? ¿Qué creen? No era esa parte en la que decía que tenía que ser de la misma población, digamos, entonces eso hacía que, no. Sí, pero digamos, ¿qué hace que un individuo, qué necesita un individuo para reproducirse? Primero Sus genes, no. Primero necesita llegar a ser adulto, ¿verdad? Para poderse reproducir. Como niño no se puede reproducir, como juvenil, digamos. ¿Qué más ocupa una vez que es adulto? Una pareja, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué implica el que ellos se reproduzcan al azar? ¿Qué no puede haber, digamos? Tienen que ser fértiles. Todos tienen que ser fértiles. Que sea la misma cantidad de hombres y mujeres, ¿no? Pues sí, eso es algo importante, de hecho, para el Hardy-Weinberg, pero bueno, se da como por sentado, lo vemos por aparte. Y que, por ejemplo, hayan, eso es lo que estamos hablando, de ahora 50% de un tipo, más o menos, y 50% de otro, ¿no? Para que se dispersen las características. Para que se mantengan iguales, sí, pero si vos tenés igual 30% un tipo y 70% el otro,
Si se Tiene la reproduce al misma... azar, igual va a seguir así. Ajá. Ah, ok, ok. Ok, que la cantidad de crías que cada quien produzca sean iguales. ¿Qué más? ¿A los gatillos negros les pueden gustar más los negros que los amarillos o tienen que gustarles iguales? Para repetirse. Tendría que gustarle ambos, ¿verdad? Digamos, atraerle ambos para que haya más cosas al azar, digamos, Más, o sea, para que el apareamiento sea al azar, ¿verdad? Si hay una preferencia por la pareja sexual, no va a haber, no va a ser al azar. Ok. Bueno, son varios requisitos y los vamos a ir reforzando. Pero vean que si incluso el que dijo el compañero que produzcan igual número de crías, si de repente uno produce más crías que el otro, ese va a empezar a dominar, ¿verdad? Eso sería lo que se llama una ventaja adaptativa, que es parte de la selección natural. Pero bueno, eso lo vamos a retomar al final de este laboratorio y en el siguiente, ¿ok? Pero para que vayan pensando en las cosas que implica una reproducción al azar. Ajá. Ajá. Ok, esa es una buena pregunta, Edward, y gracias por recordármela, porque normalmente se las hago, porque es algo con lo que uno se confunde. Digamos, bueno, volvámonos al ejemplo este es hipotético, volvámonos aquí a los jaguares. ¿Cuál de estos creen que es más común en la naturaleza? el dominante. Ok, el dominante, ¿por qué? Por algo por lo que estaba mencionando Edward también. Ok, ok, es una posibilidad. Viendo fotos que ustedes hayan visto, ¿qué es más común ver? Para mí el recesivo. El recesivo, ¿verdad? Y en realidad en la mayoría, o sea, en las poblaciones es más común el recesivo, ¿ok? Sé que puede sonar contraintuitivo, digamos, pero o sea, en general, si un alelo es dominante sobre el otro, nada tiene que ver con qué tan frecuente es en la población o no. Es cierto lo que menciona Edward, que digamos, el negro tiene la ventaja de que cualquiera de estos dos genotipos se manifiesta negro, ¿verdad? Entonces, acapara, digamos que dos de los tres fenotipos. Perdón, dos de los tres genotipos. Pero bueno, esto no quiere decir que el alelo A que cause color negro sea el más común, ¿ok? Sí, puede ser tener una frecuencia bajita y de vez en cuando se encuentra otro A y producen un individuo negro. A veces se encuentra la mayoría de las veces con uno recesivo, igual producen uno negro, pero eso no quiere decir que sea el alelo más común. Podría ser que ese alelo represente, no sé, que tenga una frecuencia de 0.2, digamos, si el alelo recesivo tenga una frecuencia de 0.8, ¿ok? De hecho, o sea, también lo pueden ver más bien del otro lado. Digamos que el alelo el recesivo, de ahí sí lo vemos acá, pero la gran mayoría de las veces puede ser que esté acá, solo que no lo vemos, ¿verdad? Entonces, el que un alelo sea dominante o recesivo no tiene nada que ver con si es más común o no en la población, ¿ok? Grábense eso que es un poquito, como les digo, contraintuitivo. Con los ejemplos que vamos a hacer, les va a quedar más claro eso. Ok, veamos la frecuencia rápidamente, que vienen en el manual, ¿verdad? Digamos, la frecuencia fenotípica, si yo les digo que tengo 64 panteras, que son, bueno, 64 jaguares negros de 100, ¿cuál es la frecuencia de ese genotipo? De ese fenotipo, perdón.
del fenotipo negro. ¿Cuánto? ¿En frecuencia? 0.64, ¿ya no? 64, ¿verdad? O 64%, si lo ven en porcentaje. El inverso, 36, sería el de los amarillos, ¿verdad? Ok. Si les digo que 16 de esas 64 panteras son homocigotas, ¿cuál es la frecuencia de ese genotipo en la población? Ven que la pregunta es medio truculenta. Ok, si yo les digo que de esas 64, 16 son así, en la población, ¿cuál es la frecuencia de eso? 0,16, muy bien, ¿verdad? Porque lo viven entre 100 individuos, ¿verdad? Estamos hablando todavía de 100, no lo viven entre 64. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que 80 de los alelos son el dominante? ¿Cuál es la frecuencia de ese alelo en la población? Una calculadora ahí a mano. Mi celular. 0,4. Sería 0,4, profe. 0,4. 0,4, muy bien, ¿verdad? Que es 80 entre 200, ¿verdad? Porque acuérdense que si estamos hablando de alelos hay que multiplicar el total de individuos por 2 porque cada individuo tiene 2 alelos, ¿verdad? Ok, vean que esa información yo se la di. ¿Cómo diantres sé yo que habían 80 alelos dominantes ahí? De la única manera es si le saqué el ADN a esos individuos, ¿verdad? Otra manera de verlo, de contar alelos, digamos, es, bueno, si sé los genotipos, pero especialmente, ¿se acuerdan? En el caso de los de codominancia y de dominancia incompleta, yo puedo ver los heterocigotos y los homocigotos, diferenciarlos, ¿verdad? Entonces, en ese caso yo no tengo que sacar ADN y puedo verlo así, digamos, entonces cuento, bueno, en este caso, digamos que lo secuencié porque de ahí, los individuos homocigotos y heterocigotos sean iguales. Pero entonces, ¿cuántos individuos? Vean esta fórmula, que es la otra manera de calcularlo. Y ya lo enlazamos con la dominancia incompleta. ¿Cuántos individuos tenía yo homocigotos dominantes? O sea, negros homocigotos. 64. 64 en total negros, ¿verdad? Homocigotos, 16. 16, ¿verdad? Por 2, eso es. Porque cada uno 32. tiene 2 alelos negros, ¿verdad? Ok, ¿y cuántos son heterocigotos? Si tenía 64 negras y de esas 16 son homocigotas, ¿cuántas son heterocigotas? 48. 48, ¿verdad? Y ese lo multiplico por 1 nada más porque cada uno de esos individuos heterocigotos nada más tiene un alelo dominante, ¿verdad? Al contrario de los 16 que multipliqué por 2 porque cada uno tiene 2 alelos. ¿Es cuánto me da? Profe, vuelve a dar 0,4. ¿Verdad? Ok, 32 más 48 son 80, ¿verdad? Entre 200 y vuelve a dar 0,4. Entonces, para que ustedes vean que esta es la otra manera de calcularlo. O sea, uno puede darle el total de alelos ya sacados, como se los di antes, que les dije son 80, o podemos poner a que ustedes los calculen de esta manera, ¿verdad? Si se les dice cuántos individuos hay de cada uno. Esta manera es particularmente útil cuando tenemos el caso de dominancia incompleta o codominancia en que podemos ver a los heterocigotos. Ya lo vemos. ¿Ok? Entonces, sí, en estos casos, digamos, o sea, la única frecuencia de estas que yo veo, así a simple ojo, son las fenotípicas. Las otras, o tengo que sacarles ADN, ¿verdad? O solo en el caso de codominancia o dominancia incompleta puedo verlas, ¿verdad? Porque yo veo los genotipos, digamos, indirectamente. ¿Ok? Entonces, veamos el equilibrio Hardy-Weinberg. Vean que aquí estamos de nuevo, 2 alelos nada más. Y P se refiere a la frecuencia del dominante y Q a la del recesivo. ¿Ok?
y ambas frecuencias equivalen a 1, ¿verdad? O sea, lo que calculamos antes fue esa frecuencia, ¿verdad? Digamos que esta sería Q, perdón, sería P. ¿Cuál sería Q aquí? La frecuencia del alelo recesivo. ¿Verdad? Es la inversa, simplemente. Exactamente. ¿Cuál sería otra manera de calcularlo si no hubieran tenido esta información? ¿Cómo lo hubieran podido calcular? Se trabaja con lo que sobra de 64 a 100. Ok, ¿y en dónde pones eso? Digamos, sabes que tenemos entonces, ¿cuántos son? 36, ¿verdad? Ajá. 36 jaguares amarillos. ¿En dónde utilizas ese número? Bueno, para saber eso tendría que ser desde el principio, ¿verdad? Fenotípicas. Y Está- Ajá, pero lo dividiría entre 100, creo. ok, pero para averiguar la frecuencia alélica a partir de este dato y los más, ¿cómo lo haría? Exacto, entonces sería 36, o sea, ya sería el número de individuos AA, ¿verdad? Por 2 igual, porque cada uno de esos individuos tiene 2 copias del alelo, más igual el número de individuos de AA. Entonces termina siendo igual, ¿verdad? Solo que con los recesivos. Entonces sería 36 por 2 son 72, ¿verdad? Más, ¿cuántos eran heterocigotas? 64 menos 16, 48, ¿verdad? ¿Eso cuánto me da? Da 120, profe. 120 entre 200 da 0.6, ¿verdad? Ok, entonces ustedes podían haberlo hecho así, digamos que lo más sencillo, restándoselo a 1, pero a veces es mejor calcular los dos por aparte, en caso de que uno, como dicen ustedes, en caso de que uno se la haya pelado a la hora que calculó si utiliza ese dato que ya está malo para calcular el otro, obviamente el otro le va a dar malo también, ¿verdad? Entonces a veces es mejor calcular ambos por aparte y asegurarse que sumen a 1, ¿verdad? Porque así es como un doble chequeo de que uno hizo las cosas bien. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es relacionado a lo que dijo la compañera, de que hayan igual cantidad de machos y hembras. Es lo mismo, o sea, asumimos, y esto normalmente lo que pasa en poblaciones, pero puede ser que no, que la frecuencia de estos alelos sea igual en machos y hembras, ¿ok? Entonces aquí estamos pensando que esto no varía entre sexos, ¿ok? Eso ya nos complicaría mucho las cosas. Ok. Entonces, ¿cómo sería un cuadro de Punnett aquí para la población? De ahí básicamente así, ¿verdad? Sabemos que los machos tienen la frecuencia P, o sea, ese alelo, y la frecuencia Q, igual las hembras, ¿verdad? Entonces, si hacemos este cuadro de Punnett para la población, vean que aquí, ¿se acuerdan que en el cuadro de Punnett para para 2 individuos, uno aquí ponía los gametos, ¿verdad? Aquí está poniendo la frecuencia de los gametos de toda la población. Digamos que ahí ponemos los gametos de todos los machos y aquí los gametos de todas las hembras y los echamos a pelear, por así decir, ¿verdad? O sea, se reproducen todos contra todos. Esto sería lo que esperaríamos, ¿ok? Entonces, vean que esta reproducción, y yo se las digo así coloquialmente para que se acuerden, es como una reproducción todos contra todos, ¿ok? Todos los machos se reproducen o sea, los machos se reproducen con cualquier hembra, la hembra con cualquier macho, múltiples veces, como sea, ¿ok? Entonces,
Si esta reproducción se da así al azar, me crea la expectativa de este binomio, ¿verdad? O sea, me dice, ok, si la reproducción es así al azar, esto es lo que esperamos de los genotipos resultantes, estas proporciones. Que haya una frecuencia del dominante igual al P al cuadrado, una frecuencia del heterocigoto igual al 2PQ y una frecuencia del homocigoto recesivo del Q al cuadrado, ¿ok? Solo si se reproducen al azar. Ven que de repente si las hembras, no sé, sean lo que sean, prefieren los machos que tienen estos alelos, ya esa reproducción no es al azar y entonces ya digamos no se daría estos cruces, ¿verdad? Y eso nos afectaría estas frecuencias, ¿ok? Entonces, de nuevo, esto es asumiendo una reproducción al azar. ¿Por qué nos es útil? Ya lo vamos a ver. Pero bueno, es básicamente la única manera, esto es como por decirlo así, el default o el estado base. O sea, es lo único que nosotros podemos caracterizar. ¿Cómo serían lo que esperamos en una población si se reproduce al azar? ¿Cómo sería si de repente, no sé, unas pocas hembras prefieren ciertos machos? No sé, no hay manera de que calculemos eso, porque no sabemos ni cuántas hembras son las que prefieren los machos, ni qué tanto los prefieren. No hay una manera matemática de definir eso, ¿verdad? Cambio, que esta reproducción de todos contra todos es como nuestro estado base. Es como lo que esperamos, si nada más, si nada fuera del usual está sucediendo, ¿ok? Si se mantiene ese equilibrio, entonces sí podemos pasar de, o sea, predecir, utilizar una de estas frecuencias para predecir las otras. Pues ya lo vamos a ver con calma, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve el equilibrio este? Lo principal es si conocemos las frecuencias alélicas reales, ¿ok? Una forma de esto es, como les dije, si tenemos el ADN, ahí ya entonces sabemos cuáles son esas frecuencias alélicas, simplemente contamos alelos. ¿Cuál era la otra manera de conocer las frecuencias alélicas reales? Sin necesidad de sacar ADN. La que usted mencionó, que había que nada más poner por ejemplo, en ese caso el 36 arriba, ¿era eso lo que está hablando, no? Ajá, pero ¿en qué caso puedo ver yo eso? Porque ahí tenés que ver los genotipos, ¿verdad? En el que es recesivo, ¿era? No. ¿Cuándo puedo diferenciar yo entre homocigotos dominantes y heterocigotos sin sacarles el ADN? Dominante incompleto. Sería por el fenotipo. Ajá, exacto. Entonces, cuando tenemos los fenotipos, bueno, cuando el patrón de herencia es dominancia incompleta o dominancia, como les dije, yo puedo ver los heterocigotos, ¿verdad? Entonces, ahí contamos simplemente cuántos son homocigotos dominantes, cuántos son homocigotos recesivos y cuántos son heterocigotos, ¿verdad? Y ahí sí podemos aplicar la fórmula de conteo de alelos, ¿verdad? La que vimos que se suman estos individuos y se multiplican por 2 porque tienen 2 copias, más estos porque tienen una sola copia y se divide entre el total de alelos de la población, ¿verdad? Y viceversa para el recesivo. Entonces, si yo vean que esto puede aplicar en caso de que yo les dé un caso de dominancia completa o codominancia, o en caso de que yo simplemente les diga, conocemos estos alelos, secuencié el ADN de estos individuos y estos son los alelos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si conocemos esas frecuencias alélicas reales? Podemos determinar si la población está siguiendo el equilibrio Hardy-Weinberg o no, ¿ok? Vean, si aplico el conteo de alelos, entonces, ¿verdad? Digamos que, bueno, este es el caso de gatos negros y amarillos, entonces digamos que secuencié esos individuos, sé cuáles son homocigotos, cuáles son heterocigotos, aplico este conteo de alelos y tengo que punto 4 es P y el otro es punto 6, ¿verdad? Que fue el ejercicio que hicimos. Ok, ¿qué pasa si yo echo esas frecuencias a pelear en el cuadro de Punnett? Pongo punto 4 por punto 6, punto 4 por punto 6. Vean que punto 4 por punto 4 me da punto 16. ¿Ok? Punto 36 es este. Y
esto sumado, que es el 2PQ, me da 0.48, que es justo lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, en este caso decimos que la población sí está en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Por qué? Porque sí se cumple lo que uno esperaría, o sea, esa distribución de genotipos según este cruce. ¿Ok? Para que quede más claro, voy a enseñarles el caso donde con los mismos números no se está cumpliendo equilibrio. ¿Ok? Entonces, vean, en este caso, vean, seguimos con 64 gatos negros, 36 amarillos. Esta vez, cuando lo secuencié, digamos que yo me di cuenta que esos 64 eran mitad y mitad. Mitad homocigotos y mitad heterocigotos. Entonces, con el conteo de alelos, yo obtengo estas frecuencias, ¿verdad? P.48 y Q.52. Si echo esas frecuencias a pelear ahí en el cuadro este, me dice, de ahí por azar, con lo que hay, esta debería ser la frecuencia de los homocigotos dominantes y esta sería la frecuencia de los homocigotos recesivos. Y bueno, y como 0.5 más o menos sería la frecuencia de los heterocigotos. Entonces vean que en este caso hay mucho más homocigotos recesivos de lo que se espera, 36 en vez de 27, digamos. Hay menos homocigotos dominantes de lo que se espera, o sea que son los 23. Y hay más, bastante más heterocigotos, o sea 50 perdón, hay bastante menos heterocigotos, que son 32 de lo que se espera, de lo que debería haber, que son 0.5, ¿ok? Entonces, esto me dice que no se están reproduciendo al azar. O sea, no sé, puede ser que de repente en esta población se estén prefiriendo los gatos amarillos, o el apareo con los gatos amarillos, porque por eso hay más gatos amarillos de lo que uno espera aquí, de estos 0.27, ¿ok? ¿Les queda claro este uso? Profe, no sé si podría volver a repetir como una vez más, es que no entendí como muy bien, como por qué no está equilibrado. Porque, o sea, si yo tengo estas frecuencias alélicas, 0.4, 0.6, vean que es importante que vean que a pesar de que los fenotipos son los mismos, lo que cambia son los genotipos, ¿verdad? Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo cambiaron las frecuencias alélicas? Eso es porque hay más heterocigotos, y los heterocigotos tienen más de ¿verdad? Que al final de cuentas aumenta este alelo, ¿ok? Pero sí, básicamente, o sea, acordate, esta reproducción, o sea, una vez que ustedes tienen los números, tienen que sacar cuáles son las frecuencias, ¿verdad? Y esas son las frecuencias de esos alelos. Si ustedes tienen los genotipos, pueden decir, bueno, vamos a ver si esos genotipos están siguiendo una reproducción al azar. ¿Cómo sería una reproducción al azar? De echar a pelear estas frecuencias, ¿verdad? 0.48 y 0.52 por 0.48 y 0.52 y ver qué me produce. Entonces, sí, si estas frecuencias estuvieran reproduciéndose al azar, esperaríamos solo 23 individuos homocigotos. Y estamos teniendo más de esos, perdón, homocigotos dominantes. Esperaríamos solo 27 y también estamos teniendo más de eso. Mientras que esperaríamos mucho más heterocigotos y estamos obteniendo mucho menos de eso. De hecho, esto se puede ver, le llaman como una, digamos que, una menor aptitud del fenotipo heterocigoto. O sea, que de repente los que estén mejor adaptados al ambiente sean los que molecularmente son o negros dominantes o amarillos, perdón, o negros homocigotos o amarillos. Como que los heterocigotos de repente tengan alguna desventaja adaptativa, entonces, no sé, no llegan a edad adulta y se reproducen menos, una cosa así, ¿ok? Pero entonces esto básicamente te dice, o sea, si los resultados del cuadro no se ajustan a lo que tenías acá, quiere decir que la reproducción no está siendo al azar. ¿Perdón? Decime, Maylin. Maylin, ¿te quedó claro? Sí, profe.
Es que soy Valerie, pero sí, gracias. Ah, vale, ok. María, decime. Profe, yo aún estoy con la duda de cómo es que yo saco el P